has hablado de un tema que no lo teníamos tampoco muy previsto, pero has tocado un tema que ahora mismo Claro, bastante candente, el apagón. que miramos ahí, que yo creo que está encima nuestro. ¿Cómo vivisteis este momento? ¿Cómo os afectó? ¿Hasta qué punto os afectó? ¿Cómo lo teníais dentro de vuestros planes de contingencia general? El año pasado, cuando entramos, tuvimos 2 cortes de luz, porque al final estamos en Jaray de la Vega, en Extremadura. Entonces, allí ocurren cosas y tormentas, hay historias, un camión arranca un poste, no es broma, esas cosas ocurren, ¿no? En Mari también ocurre, pero no se nota menos, porque hay más distribución, pero ahí no. Y aparte de eso, tuvimos dos incidentes de incidencia de sistemas gordas, con lo cual tuvimos 2 paradas. Y yo ya tenía un DRP planificado, pero claro, después de 2 incidencias, pues te pone muy poca resistencia a montar el DRP, ¿no? Luego empiezan a decirte, ¿y te vas a gastar dinero en esto? Yo, sí. ¿Y cuánto de caro nos sale housing? Sí. Y al responsable de almacén, ¿y vas a poner un grupo electrógeno así de grande? ¿Y por qué tenemos que hacer pruebas mensuales? Y el responsable de almacén, porque no pienso mandar a 200 personas a su casa otra vez, ¿sabes? ¿Qué pasó? Se cae, llega el apagón, ocurre, y bueno, pues las tiendas, como todas las tiendas, no teníamos comunicaciones y no había electricidad. Es lo que hay. Pero nosotros tenemos 420 tiendas en España y Portugal. Y teníamos, porque ya tenemos más, pero la semana pasada es cuando ocurrió esto, teníamos 553 tiendas más en 9 países. Que tenían que seguir funcionando. Y un almacén que tenía 60 transportes con 250 personas trabajando, porque estábamos en día de reposición. El lunes, que es el día en que repones el fin de semana, lunes y martes es cuando salen los envíos para toda Europa, desde Jaray, ¿no? Y además tienes que seguir dando soporte con 80 personas de central a tus 9 países. Bueno, pues nuestro grupo electrógeno estuvo hasta la 1:20 que volvió la luz funcionando. 1000 litros de gasoil, le quedan todavía 300, pero teníamos, nos fuimos rotando, pero claro, no teníamos WhatsApp ni comunicaciones, en la central había wifi y eso, pero cuando salíamos de claro, no íbamos a estar todo el día, hicimos una rotación de sistemas para ir usando walkies, no es broma, para llamar a los guardeses del almacén para que nos dijeran, a los guardias de seguridad, cómo estaba. Entonces, a la 1:20 que volvió la luz, etcétera. ¿Qué significa? 0 parada operativa de la central, 0 parada operativa del almacén, seguimos dando servicio. Elegimos, por ejemplo, parar la intranet porque como los fallos de comunicaciones eran generales, nuestro proveedor de RFID tenía cortes, nuestro housing tenía cortes, porque claro, las redes secundarias con tantísimo tiempo de caída y con centralitas caídas no aguantan. Entonces decidimos que era mejor dejar a Internacional 4 o 5 horas sin herramientas y que el almacén de México hiciera un surtido de emergencia, que asegurarnos a tener datos de mala calidad. Así que 0 impacto más allá del de las tiendas. Y por descontado nosotros... Al menos alguien agradecería la decisión y la inversión que en su momento decidisteis hacer. Yo lo voy a contar en plan de broma, pero ese día nuestro responsable de almacén iba por la oficina con una sonrisa gigante, solo le faltaba una S en el pecho y los calzoncillos por fuera, para ser Superman. Y al día siguiente era yo, claro, porque cuando recupera los sistemas y las cosas y todo funciona perfectamente, y entonces escribir el correo de resumen de cómo estábamos, qué situaciones hay usted, porque al final siempre tienes que recuperar pequeños datos, sincronizaciones, pero operación, 0 impacto en operaciones. Y dije, la próxima vez que preguntéis por un gasto en infraestructuras, solo responderé 28 de abril de 2025. Te lo juro que así terminé el correo, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque al final nadie se da cuenta de la importancia de esto. Nosotros hablamos mucho con gente, tengo un consultor que nos ayuda en e-commerce también, porque aunque yo sé de eso, cuando estás dentro ya no tienes la misma visión que cuando hacía consultor. Él está en una marca importante de luxury de Barcelona y me decía, nosotros tenemos grupo electrógeno y estoy viendo irse a todo el mundo a nuestro alrededor. Y digo, claro, es que es lo normal, ¿no? Entonces, imagínate que hubiera sido mandar a 250 personas del almacén a su casa, a 80 de la central. No solamente es el coste de oportunidad, el trabajo que tiene que volver a hacer. Mandar todos esos camiones vacíos de vuelta. Volver a traerlos al día siguiente con toda la demanda que tendrían de todos los sitios. O sea, el impacto económico de una parada de 10 horas es brutal.
Sí, en este caso es a más directo, o sea, no es tanto reputacional, pues un tema que afecta a todo el mundo, Sí, pero sí. directo en vuestra Sí. operativa, vuestra logística y un Porque coste, las ventas claro. al final, como la gente está encerrada y además era un lunes 28, no se había cobrado, pues se han visto afectadas, pero sabemos que esas ventas se recuperan por lo menos parcialmente, ¿no? Pero la operativa no puede recuperarla. Y luego está la segunda parte. Hoy estamos aquí grabando el podcast. Hoy hemos tenido 2 horas de caída de las fibras de Movistar. Y otra vez más, tenemos un reenlace y tenemos un Starlink. Operábamos más lento, más tranquilos. Hemos tenido que avisar a todo el mundo que igual iba un poquito más lento el board, la internet, pero operábamos. Hay gente que no está operando porque tiene todo Pues su... no ha tomado las medidas. No, Al porque final la tiene... importancia de un DRP y de tener Pero ya no te claros hablo de un tus DRP de un procesos. BCP. Es que a lo mejor tiene todo con Movistar. Nosotros la fibra las tenemos con Tyndall, que es origen de Movistar, porque estamos en Extremadura y no tenemos otra, que es lo que hicimos. Radio Enlace y Starlink. O sea, sí, tengo 3 fibras. Hay alternativas, Claro, casi siempre. tengo 3 fibras, 2 y 1. Pero es que en Chile hemos plantado Starlink igualmente. Y en México tenemos 2 fibras de 2 proveedores y otro Starlink, ¿vale? No porque sea Starlink, sino porque es satélite nos quitamos de líos. Pues es un sistema diferente y Claro, lo que tenemos hecho es una oportunidad de cubrir. Y lo que tenemos hecho es seccionado qué puede salir por cada red para no permitir que todo nuestro canuto, evidentemente, sale por ahí, va a reventar. Y además, en los cambios de DNS, cuánto esperamos antes de ejecutar, que son 42 minutos. Te lo digo, a los 42 minutos ejecutamos el cambio. ¿Qué sucede? Que ahora, pase lo que pase, nuestro periodo de inactividad como compañía, no hablo de una tienda sin luz, que eso es lo que hay, es de 40 a 50 minutos. Hace 1 año y medio podía ser de 8, 10, 12 horas en cualquier situación. Y la mayoría de las empresas que conozco de nuestro tamaño tienen esos 8 o 10 horas. O más, Cuando tienes una mentalidad de continuidad de negocio y una mentalidad de ciberseguridad, no te digo que no te pueda pasar, nos puede pasar a todos. A todos. Pero es que hay que recordar que Isma ya contó, porque esto es de antes, se quemó el almacén y siguieron operando. ¿Vale? O sea, en empresas pequeñas pasa de todo. Y entonces cuando llegas con la mentalidad bien puesta y dices, vamos a securizar los sistemas, vamos a asegurar nuestros datos en más de una localización y voy a asegurarme de que nuestro almacén, nuestra central siga operando. Esas frases pesan y son por las que luego te llega el consejo de administración y dice, ¿y lo has hecho? Y ahora digo 28 de abril de 2025, ¿sabes? En otras empresas tienes que esperar a tener un tamaño mucho más elevado o no ocurre porque sus preocupaciones suelen estar centradas más en ataques, gestión, correos, que en situaciones de DRP o de BCP. Estoy bastante contento. Nos podía haber pasado, porque ya nos pasó el año pasado con un corte de luz y con una incidencia, quedarnos un día 10 horas y otro día 16, y decimos, no va a volver a pasar. Entonces, en este caso no ha vuelto a pasar. Mi consejo, yo no os digo que todo el mundo tenga que tener grupos electrógenos o segundas redes, pero es que tener un Starlink a día de hoy, estamos hablando de 400 euros de inversión y 40 euros que puedes aumentar en el momento, y llamándole por su propia red Starlink a 2 gigas, que no es que sea mucho, pero para mantener tus operaciones y tus comunicaciones vale, y que no tienes por tener un grupo electrónico, pero un SAI de 15 kVs te mantiene 2 horas y pico operando para hacer un apagado controlado, para controlar la situación y para poder hablar por sistemas de wifi con quien puedas, ¿sabes? Y ese tipo de cosas, después de ver muchas empresas, ¿sabes cuántas empresas las tienen? No, muy pocas. Muy pocas. Las muy grandes sí, pero las demás casi ninguna. Se van todos a su casa. Yo creo que eso es un tema que has comentado antes. En las empresas pequeñas pasan muchas cosas, porque pasan muchas cosas seguramente más, ¿no? Que en las grandes, pues estamos más expuestos y tenemos menos cultura en general en las empresas pequeñas de cubrir este tipo de cosas, salvo muchas veces las personas tienen una influencia, ¿no? Ahí, Fares, lo que en este caso, o sea, tu historial, tu background en grandes el organizaciones, del responsable de la almacén, forma de pensar. que le pasó esto, Claro, el de Isma, final, que se le quemó el almacén. O sea, que decirte, aquí se ha juntado el CEO, uno de los directores de operaciones y luego una persona de IT que viene de organizaciones donde tiene ese punto. O sea, es una conjunción lo que permite que esto ocurra, ¿vale? O sea, porque al final yo no soy responsable de que se montaran grupos electrónicos, fueron ellos. Yo soy responsable de montar el DRP y el BCP, ¿vale? El concepto que tenemos que entender es que lo habitual es que se acerque el director de sistemas y diga, ¿y qué pasa si se va a lugar? Si se va más de 2 horas y ese no tira, nos vamos a casa. Pero bueno, ¿en qué planeta pasa eso? Y como diga que se va a gastar 20.000 euros en 15 kbs y que va a poner 3.000, 5.000, 7.000 euros de housing en un CPD externo, le miran con cara de que te vas a gastar 80.000 euros al año. ¿Para qué? ¿Sabes? Digo 80.000, podrían ser 50.000 o 100.000. Pero es una cifra que ya tiene relevancia en un presupuesto de una empresa mediana y pequeña. Y te miran mal. Y luego dices, 28 de abril de 2025. Te miran mal hasta el día concreto. Más allá de que
podemos volver a tener un apagón global, es que podemos tener apagones regionales con mucha facilidad y que esos apagones han dejado muchas cosas colgando. O sea, yo no te digo que la caída de líneas de Movistar haya sido por ahí, pero acuérdate que las comunicaciones tardaron casi 2 días en recuperarse porque la reenergización de la red terminó a las 2 de la tarde del día siguiente y las torres de telecomunicaciones tienen que resincronizar. O sea, es que, claro, fueron primero por las grandes ciudades para evitar el vandalismo, la destrucción, pero es que había 20% de España que no tenía ni comunicaciones ni luz al día siguiente y un 30% que tenía luz pero no comunicaciones. O sea, no es ninguna broma. Entonces, estar preparado para estas situaciones, sobre todo entendiendo que nos pueden volver a pasar, porque no hay nadie a la cabeza que lo vaya a impedir, ¿vale? Es así de simple. Ya no debería de ser la típica historia de ¿y por qué te ha pasado? Es que debería estar en todos los planes de ciberseguridad y contingencia de cualquier empresa de un tamaño suficiente como para verse impactada por un día en una operación. Bueno.